Hola, hola, gente oyente, bienvenidos, tomen asiento y déjense llevar que los datos más tripiantes están a punto de empezar aquí en Nate It All. Estas son 30 curiosidades de Deadpool. Música, por favor. La primera película, estrenada en el 2016, logró recaudar más de 780 millones de dólares, posicionándose en aquel momento como la película con clasificación R más taquillera. Y lo más increíble de esto es que solo costó 58 millones, porque los de Fox fueron muy estrictos con el tema del presupuesto, lo cual generó varios cambios o conflictos en la producción de los que hablaremos más adelante. En la secuencia inicial vemos un vaso de café que tiene escrito Rob L, en referencia a Rob Liefeld, el creador de Deadpool, y quien de hecho tiene un cameo en la cinta como un cliente en el bar que Wade llega a saludar. Buck Liefeld. Hola, Wade. La escena en la que vemos a Wade amenazando a un repartidor de pizza que molestaba a una chica está sacada directamente de un cómic de Deadpool donde hace lo mismo. Incluso en ambas versiones se menciona que Wade pidió la pizza con piña, aceitunas y orillas quemadas. ¿Piña y aceitunas? ¿Orilla quemada? Espero que no. La diferencia es que en el cómic Wade ya se ha convertido en Deadpool y acaba con el repartidor, mientras que aquí en la peli solo le da un escarmiento. Además, en este caso la pizza tiene un guiño adicional, y es que el nombre de la pizzería hace alusión a el gorras Kevin Feige, quien antes de convertirse en el presidente de Marvel Studios fue uno de los productores de las primeras películas de los X-Men. Vemos a Wade usando una camiseta con un retrato de la actriz Bea Arthur de las Golden Girls. Este es un guiño a la obsesión que tenía Deadpool en los cómics por dicha actriz. Incluso las katanas que usa el personaje fueron nombradas Bea y Arthur en su honor. Wade llega a parodiar el eslogan Hakuna Matata del Rey León cuando le pide a Vanessa que suelte las canicas del Gandalf obeso. Hakuna sus tatas, ya se disculpó. Luego de eso, cuando Wade y Vanessa están teniendo su cita en el arcade, vemos entre los premios un peluche de un perro con los colores de Deadpool, que algunos relacionan con Dogpool, la versión canina del personaje, la cual finalmente conoceríamos mejor en la más reciente Deadpool y Wolverine. Cuando Coloso y Negasonic van a buscar a Deadpool, esta menciona cómo la casa explota cada cierto tiempo. ¿La casa que explota cada par de años? La casa que explota forma carácter. Algo que veríamos justamente ese mismo año en X-Men Apocalypse, la cual nos regaló otro gran momento con Quicksilver. Durante las escenas en la carretera se pueden ver varias señales de tránsito que aluden a nombres importantes. Aquí vemos uno que dice Liefeld, por el creador de Deadpool. A su lado vemos otra que dice Nicieza, en referencia a Fabián Nicieza, quien también ayudó a crear al personaje. Y otro letrero que dice Miller Street, en referencia al director de la película, Tim Miller. Aunque esto solo se nota en el tráiler, ya que en la película como tal, el letrero es cambiado por Parker Boulevard, como si hicieran referencia a Peter Parker. Cuando la película todavía no había sido aprobada, se intentó convencer al estudio haciendo una secuencia de un par de minutos, pero esta prueba no convenció a los ejecutivos de dar luz verde al proyecto, y dicha secuencia quedó archivada en el estudio durante varios años, hasta que un día la secuencia se filtró, y desató la locura en los fanáticos, quienes muy entusiasmados esperaban ver una película sobre esto. Hasta la fecha no se ha revelado oficialmente quién lo filtró, pero entre los posibles responsables se encuentra el director Tim Miller, los guionistas o cierto actor que rima con Ryan Reynolds, quien ha bromeado varias veces sobre eso. We all sort of said at the beginning, someone should leak it, someone should leak it. So the idea was planted, but I'm 70% sure it wasn't me. Somebody accidentally leaked it on the internet, which is super crazy. Oh no, I'm not gonna do that. Yeah. My mom was like, "What does this button do?" Sea como sea, lo más importante es que gracias a esa secuencia filtrada y al apoyo masivo de los fanáticos, el proyecto finalmente pudo obtener la aprobación. Y gran parte de esa secuencia terminaría siendo recreada en la escena inicial de la película. ¡Boom! Deadpool menciona que su cara luce como si le hubiera mordido un Sharpei radiactivo. Como si me hubiera mordido un Sharpei radiactivo. Lo que recuerda una línea de un cómic del 2004 donde el personaje dice que luce como Ryan Reynolds mezclado con un Sharpei. Y ya teniendo a Ryan Reynolds protagonizando al Bocazas, solo hacía falta mencionar al Sharpei. Y le agregan lo de radiactivo en una especie de guiño al origen de Spider-Man, siendo en su caso una araña radiactiva.
Ryan Reynolds ya había interpretado al personaje de Wade Wilson en la película de X-Men Origins Wolverine, siendo una extraña versión que no le hizo justicia al personaje. Y en esta película se hace referencia a esa horrorosa adaptación con esta figura de acción. Además, por un momento escuchamos a Francis decirle a Wade que le coserá la boca para que deje de hablar tanto, precisamente lo que le hicieron a la versión anterior. ¿Por qué no nos haces un favor y te guardas tus palabras? Coseré tu muy bonita boca. Yo no haría eso si fuera tú. En el pozo de la muerte, el tablero donde apuestan quién va a morir, se ven varios nombres de famosos, entre ellos Miley Cyrus, Lindsay Lohan, TJ Miller, el propio Ryan Reynolds, Vladimir Putin, Kanye West, Charlie Sheen y varios otros. Y a la derecha vemos otra referencia al creador de Deadpool, Rob Liefeld. Tanto Ryan Reynolds como su personaje Wade Wilson, además de tener nombres aliterados, comparten el hecho de ser canadienses. Y en un punto después de lastimarse al golpear a Coloso, Deadpool exclama "¡Oh, Canadá!" como si fuese el himno del país. ¡Oh, Canadá! Al decirle que lo llevarán con el profesor, Deadpool pregunta a cuál versión se refiere, si la de James McAvoy o la de Patrick Stewart, reconociendo lo confuso que puede resultar todo esto de la continuidad en las películas. Vamos a hablar con el profesor. McAvoy o Stewart, estas tramas son muy confusas. Cuando Coloso está llevándose a Deadpool esposado, este último dice una de las famosas líneas de Robocop, como burla al propio Coloso, quien puede cubrir su cuerpo de acero orgánico. Vivo o muerto, tú vienes conmigo. Vivo o muerto, vendrás conmigo. Después de hacer la referencia a la película 127 horas para indicar que se va a cortar la mano, Deadpool se compara con Carrie por todo este sangrerío. Soy Carrie y busco venganza. Pero resulta que esto ocurre solo en el doblaje latino, ya que en el idioma original en realidad dice esto. Are you there, God? It's me, Margaret. Una referencia a un libro con el mismo nombre que trata acerca de una niña que tiene su primer periodo. En el doblaje de España conservaron un poco esta referencia diciendo lo siguiente. Hola, soy yo, tu menstruación. Aunque nunca se menciona su nombre ni siquiera en los créditos, el reclutador es apodado por Wade como Agente Smith, en un claro guiño al antagonista de Matrix, que siempre andaba de traje. Escuche, Agente Smith. Hubo una escena eliminada en la que Wade y Vanessa viajaron a México en busca de una cura milagrosa para el cáncer. Llegan a una clínica donde hacen cirugías en las que aparentemente extraen los tumores sin hacer ninguna clase de cortes. Pero la clínica no es más que un nido de estafadores que se aprovechan de la desesperación y la vulnerabilidad de los enfermos. Y Wade, al darse cuenta de todo esto, confronta al falso doctor y termina acabando con su vida. Y viendo que ya no le queda otra opción, decide aceptar la oferta del reclutador. Claro que al final toda esta escena de México se eliminó de la película por razones de ritmo, y lo único que quedó fue esta pequeña mención de Wade sobre una clínica en México. También está China y el centro de México. Justo antes de someterse al experimento que le cambiará la vida, Wade hace una clara burla al papel anterior de Ryan Reynolds como Linterna Verde, donde su traje fue completamente animado por computadora en lugar de un disfraz real. Por favor, que mi supertraje no sea verde, ni animado. Además, en la secuencia inicial también se llegó a ver lo que aparenta ser una foto de Reynolds disfrazado de Linterna Verde. Cuando Wade conoce a Angel, este hace un comentario sobre el fósforo en su boca. ¿Y para qué los fósforos? ¿Alguna fijación oral? ¿O solo eres fan de Stallone? Un guiño a la película Cobra, donde Sylvester Stallone se la pasaba con una cerilla en la boca por alguna razón. Cuando Weasel menciona algunos nombres para que Wade use de apodo, uno de los nombres que menciona en inglés es Scaredevil, una clara referencia a Daredevil. Or Scaredevil. Y cuando finalmente se decide por Deadpool, Wade piensa en agregarle Capitán a su nombre, hasta que se da cuenta que suena un poco tonto. Captain Deadpool. No, just Deadpool, yeah. El legendario Stan Lee hace su cameo como un DJ en el club de señoritas de escasa lencería. Y lo cierto es que ya habían pasado varios años desde que Stan Lee no hacía un cameo en una película producida por Fox, ya que como saben en las de Marvel Studios sí que aparecía frecuentemente, pero en las de Fox realmente no tanto. Con decir que antes de esto su último cameo había sido en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer del 2007. Yo debo estar en la lista. ¿Nombre? Stan Lee. Sí, lo siento. No, en serio, soy Stan Lee. Claro. Aunque eso sí, en el 2016, además de aparecer en Deadpool, saldría también en la de X-Men Apocalypse, en un cameo bastante especial, pues fue junto con su esposa. ¿Y tú eres...? Negasonic Teenage Warhead. ¿Qué mamada?
¡Es el mejor nombre de la vida! En los cómics, las habilidades de Negasonic van más del lado telepático y la precognición, pero para esta película querían cambiar sus habilidades por algo más explosivo. El problema es que para hacer eso necesitaban el permiso de Marvel. Así que el director Tim Miller habló con Kevin Feige, quien da la casualidad que también necesitaba algo de Fox. Pues en Guardianes de la Galaxia 2 querían usar al personaje de Ego como el padre de Star-Lord, pero los derechos cinematográficos de ese personaje le pertenecían a Fox. Así que llegaron a un acuerdo y básicamente hicieron la de un alma por otra alma. Deadpool se burla de Negasonic comparándola con Ripley en Alien 3. Y seguido de eso, cuando le pide a Coloso que lo ayude a rescatar a su novia, dice una de las famosas líneas de El Padrino. ¡Y tengo una oferta que no puedes rechazar! I'm gonna make him an offer he can't refuse. Unos días antes de que la película recibiera luz verde oficial, el estudio le redujo 7 millones al presupuesto. Esto hizo que tuvieran que cambiar algunas cosas del guión que tenían planeadas. Por ejemplo, iba a haber una persecución en motocicleta entre Wade y Francis. También iba a haber más personajes conocidos de los cómics trabajando para Francis. Y en el tercer acto, la idea era que tuviéramos una gran secuencia de tiroteo con Deadpool usando todas las armas que llevó. Así que la forma en la que se quitó fue hacer que este olvidara todas sus armas en el taxi. ¿Dónde está tu mochila? Aún así, los guionistas al final vieron esta reducción del presupuesto como algo positivo, en el sentido de que les permitió quedarse con lo más esencial y que la película tuviera un mejor ritmo. Además, que dio lugar a chistes como estos. Esta casa es grande. Qué raro que solo los vea a ustedes dos, como si el estudio no tuviera presupuesto para otro X-Men. Si bien en la película no lo muestran, en los cómics Vanessa es una mutante cambiaformas conocida como Copycat. De hecho, a ella se le llegó a hacer referencia en X-Men 2, cuando Mystique accede a una computadora con información de muchos mutantes, y vemos su nombre entre ellos junto al de Wade. Durante el final, cuando Deadpool está luchando con los soldados, se detiene por un momento y reconoce a uno de ellos, Bob. Este es un personaje recurrente de los cómics que trabajó para Hydra antes de conocer a Deadpool y terminó ayudándolo en varias aventuras. Coloso le dice a Wade que en la vida hay 4 o 5 momentos para ser un héroe. Y cómicamente esta sería la 4ª o 5ª vez en la que Ryan Reynolds interpretaría a un personaje de cómics, dependiendo de cómo lo cuentes. El primero fue Hannibal King en Blade Trinity. El segundo fue Wade Wilson en X-Men Origins. Luego pasó a ser Hal Jordan en Linterna Verde. Y la 4ª fue su papel de Nick Walker en R.I.P.D. 4 o 5 momentos es lo que se necesita Para ser héroe. En la secuencia inicial se vio una revista People en la que se nombra a Ryan Reynolds como el hombre vivo más sexy. Y aunque parezca algo inventado teniendo en cuenta el humor de la película, en realidad esta portada es completamente real. Ryan tuvo ese título en el 2010. Y no es la única portada que aparece, ya que Wade se engrapa un papel con la cara de Hugh Jackman, siendo parte de la portada de la revista People del 2008. Al final, cuando vemos la cámara alejándose, Deadpool se despide refiriéndose a sí mismo como el amistoso vecino, un claro guiño al eslogan de Spider-Man. Who are you? You know who I am. I do. Your friendly neighborhood Spider-Man. This is your friendly neighborhood pool guy singing, I'm never gonna dance again. Y en relación con esto, en los créditos también llegamos a ver una caricatura de Deadpool colgando de una telaraña. Y claro, la escena post créditos es una completa parodia a la película Ferris Bueller Day Off, donde el personaje de Matthew Broderick rompe la 4ª pared como Deadpool. A pesar de que ya era un actor reconocido, Ryan Reynolds antes de Deadpool llegó a ser tachado como un veneno de taquilla. Y es que varias de las pelis que protagonizaba no estaban funcionando, por lo que su reputación profesional se deterioraba y su futuro en la industria parecía incierto. Pero Reynolds continuó trabajando. Él luchó durante años para que la película de Deadpool se hiciera realidad. Se involucró como productor de la película y también colaboró muy de cerca con los guionistas. Hasta pagó de su propio bolsillo para que estos estuvieran presentes en el set todos los días y así pudieran seguir dando sus aportes creativos durante la filmación. Pues Reynolds estaba muy comprometido a obtener el mejor resultado posible. Y así fue. Gracias a su carisma logró adueñarse del personaje. Y claro, el gran trabajo de todos los involucrados dio como resultado que la película, de la que no muchos tenían fe, se terminara convirtiendo en un éxito crítico y taquillero, que por supuesto ameritó una franquicia. Pero esa ya es otra historia.
Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. 4 o 5 momentos. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó?